Bendigo a Dios con todo mi corazón por esta preciosa oportunidad que me concede de ocupar este importante lugar como ministro suyo para impartir su santa palabra. Claro está, no hablaré en mi propio nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Desde hace algún tiempo el Señor ha traído a mi mente con insistencia este tema, que aunque es uno de los más socorridos, especialmente en estos últimos meses se ha hablado varias veces de él, aún yo entiendo que es uno de los más necesarios. El tema es el del perdón. Y alguno pudiera decir otra vez sobre el perdón. ¿Y es que acaso sabemos realmente lo que es perdonar? Puede que algunos crean que han perdonado y con todo eso no tengan ni la menor idea de lo que es perdonar. Por eso a través de este mensaje vamos a analizar este tema. Vamos a ver si el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir lo que es realmente perdonar. A no ser que ustedes crean que no sea necesario, que todos son expertos en perdonar, o capaces, más aún, de perdonar con facilidad y con exactitud. Bueno, si el Señor lo ha dado es porque lo necesitamos. Para algunos, perdonar es combinar las reglas de urbanidad, los buenos modales y las técnicas de una buena imagen para reprimir su disgusto, apretar los dientes y esbozar una sonrisa ficticia y saludar con afectada amabilidad a la persona que los ha ofendido. Pero perdonar no es precisamente fingir o disimular. ¿Estamos de acuerdo? Para otros, perdonar es evitar todo contacto con el ofensor. Y usan frases como esta: yo lo perdono, pero para mí es como si no existiera. Si bien no le hago, mal tampoco. Yo trato de no toparme con esa persona para ahorrarle a él el disgusto de tener que verme o saludarme, cuando son ellos los que quieren ahorrárselo. Inclusive son capaces de estar en un círculo de conversación donde está esa persona y llegan a lograr dar la impresión de que aquella persona es completamente invisible. Platican con los demás, pero aquella persona efectivamente como si no estuviera en dicho círculo. Yo lo perdono, pero no quiero tener que ver nada con él. Pero ¿realmente es eso perdonar? Perdonar no es precisamente ignorar. Algunos otros piensan que perdonar es reprimir la ira y encerrarse en un resentimiento pasivo.
no se vengan, no devuelven la injuria, pero si a aquella persona le sucede algo malo, si cae en el infortunio, si sufre una desgracia, entonces sienten una insana alegría y se dibuja una sonrisa malévola en sus labios y aparece un brillo en sus ojos. ¿Será eso perdonar? Otros aparentemente se conduelen. Dicen, no, yo no me alegro. Es más, yo creo que hasta me duele, me da tristeza. Mas siempre añaden, pero la justicia de Dios es exacta, refiriéndose al daño que les hicieron. Otros, en el mismo grupo, tienen un concepto tan alto de la justicia que no son capaces de perdonar si aquella persona no sufre la sanción adecuada. Y dicen o se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a quedar impune ante todo el daño que ha hecho? ¿Cómo va a andar tan orondo como si nada hubiera pasado? Entonces, como fiscales implacables, procuran su juicio. Y al final, si recibe el merecido castigo, el justo castigo, entonces yo lo perdono. Ya no siento nada contra él, ya sufrió, ya pagó. Pero perdonar no es satisfacer las demandas de nuestra justicia. Entonces, ¿qué cosa es perdonar? Perdonar precisamente es amar. Por eso, el título de este mensaje es el siguiente: la más alta expresión del amor es el perdón. Siendo muy niño, leí una de las obras clásicas más famosas y que yo considero que es una de las novelas más bellas que se han escrito. Esta novela refiere la historia de un buen joven, un joven de buen corazón, que es empujado, que es arrojado a la cárcel que se encontraba en una isla por la envidia y por la codicia de algunos, inclusive llamados amigos de él y otros conocidos. En esa terrible isla, o en aquella espantosa prisión, no había esperanzas de salir, era una cadena perpetua. Y tampoco había posibilidades de escapar. Por ventura, y de una forma milagrosa, hace contacto aquel joven con otro preso en la celda contigua. Este era un anciano sabio que después de haberse visto varias veces siente un afecto paternal por aquel joven y por lo tanto quiere traspasarle toda su sabiduría, todos sus conocimientos. Quiere capacitarlo, prepararlo porque concibe un plan. Después de varios años de enseñanza,
le entrega también, además de toda aquella riqueza intelectual, los planos o el mapa de cómo llegar a un tesoro, inmenso tesoro que estaba escondido y del que nadie tenía la más remota idea. También le explica que él, estando ya tan próximo a morir, esa sería la única oportunidad que tendría él de escapar. Se ponen de acuerdo en que al morir él ocupe el lugar del anciano, se ha envuelto en el sudario del anciano y se ha sepultado como se sepultaban a los presos de aquella isla, o sea, eran arrojados al mar. Todo salió bien, bastante bien. Sacan el cuerpo del que ellos creían ser el anciano muerto y lo arrojan al mar, siendo el de este hombre ya de edad madura el que arrojaban al precipicio. Bueno, se salva después de 1000 peripecias, al fin sobrevive, se embarca con unos mercenarios, está un tiempo, etcétera, etcétera. Al fin encuentra el tesoro y a los pocos meses aparece en la élite francesa, en la alta sociedad. De repente comienza a participar un personaje increíble, inmensamente rico, muy inteligente y bien parecido. Cautiva la atención de todos aquellos de la gran sociedad de Francia. Se hace llamar el Conde de Montecristo. Este hombre, con todo el poder que el dinero le había dado, urde un plan de venganza tremendo, increíble, que sin hacerlo él directamente lleva a la muerte a algunos o a la ruina económica a otros de todos aquellos de los que le habían causado su desgracia. Y en cada uno de los casos se revela a ellos como la persona que realmente era, para que se dieran cuenta que su infortunio, que su problema, que su caída había sido un acto de venganza, para que lo sintieran de verdad, para que se lamentaran y quizá para que se arrepintieran. Existe una cierta analogía de este caso con un personaje bíblico, un joven bueno también. Es arrojado al sufrimiento, tiene que sufrir intento de homicidio precisamente por la envidia de unos hombres duros y malos. Además del intento fallido de homicidio, es vendido a una tierra muy lejana como esclavo. Después de cierto progreso en aquel lugar, es sepultado en la cárcel por la lascivia y la perfidia de una mujer, y por el juicio falto de carácter de un hombre que lo conocía bien. Después de 2 largos años de padecimiento y de angustia en una cárcel, aquel hombre llega a ser el segundo después del rey, lo que quiere decir uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra en aquel tiempo. Cuando ponemos los 2 cuadros, la